¿Alguna vez viste llorar a una leyenda? Hoy lo vas a escuchar. Cristiano Ronaldo, uno de los hombres más duros del fútbol mundial, rompe el silencio. Por primera vez, habla del accidente que conmocionó al mundo entero, la trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André, un día cualquiera en la carretera, que terminó con 2 vidas apagadas y con una herida imposible de cerrar. Era una noche tranquila del 3 de julio. Diogo Jota, de solo 28 años, regresaba por carretera desde Portugal hacia Inglaterra con su hermano menor, André, después de haberse casado con el amor de su vida solo unos días antes. Un neumático reventado, un impacto brutal en la autopista A52 de Zamora, el coche envuelto en llamas. No hubo supervivientes. Nadie lo esperaba. Y ahora, Cristiano decide hablar. Y lo que vas a oír no lo vas a olvidar. Lo que estás a punto de escuchar no es una entrevista convencional. No hay cámaras, no hay luces, solo una voz y una grabadora. Cristiano aceptó hablar bajo sus propios términos, en privado, sin guiones, con absoluta libertad. Esta conversación se grabó en un ambiente discreto, con el máximo respeto por su privacidad. No hubo testigos, solo palabras sinceras, capturadas por un simple dispositivo de audio. Comenzó diciendo: recuerdo el momento exacto en que me llegó la noticia. Estaba en casa, con mi familia, cuando recibí la llamada. Fue Jorge, mi representante, quien me dijo en voz baja: Cristiano, ocurrió una tragedia. No entendí al principio. Pensé que era algo menor, algún susto. Pero cuando escuché los nombres, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Diogo y André se fueron. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Solo apreté el teléfono, como si al hacerlo pudiera revertir lo que estaba oyendo. Me temblaban las manos. No era solo un compañero, era alguien joven, lleno de vida, que había celebrado su boda hacía menos de 2 semanas. Me encerré en una habitación. Le pedí a todos que me dejaran solo. Quería llorar sin testigos. Y lloré. Mucho. Sentí un nudo en la garganta que no se deshacía. Pensé en su esposa, en sus hijos, en su madre. Me imaginé la escena, ese momento en que alguien llega a su casa y le da la peor noticia que puede recibir un ser humano. Me puse en su lugar como padre, como hermano, como amigo. Y entonces supe que no podía quedarme callado para siempre, que, aunque no lo hiciera en público de inmediato, tenía que hablar. Y por eso hoy estoy aquí. Porque hay cosas que se dicen solo una vez, desde el corazón, y esta es una de ellas. Ver esas imágenes desde la distancia fue desgarrador. La camiseta de Diogo ondeando en Anfield, los rostros en silencio, las lágrimas sinceras de quienes compartieron vestuario, entrenamientos, victorias y derrotas con él. Fue un recordatorio de lo frágil que es todo, de lo rápido que puede cambiar la vida. Muchos me escribieron preguntando si estaba bien, si lo había podido asimilar. La verdad es que aún no. Algunos vacíos no se llenan, se aprenden a llevar. Diogo no era solo un compañero en la cancha. Era un chico humilde, noble, con una alegría tranquila que contagiaba al grupo. Su forma de jugar hablaba de él, generoso, comprometido, siempre dispuesto a darlo todo por el equipo. La última vez que hablamos, después del partido contra España, me abrazó con esa fuerza que tienen los que no temen mostrar cariño. Me dijo: gracias por todo, capitao. Y ahora entiendo que esas palabras pesan más de lo que imaginé. No hay manual para afrontar algo así. Solo queda el recuerdo, y el deseo profundo de que allá donde esté, sepa cuánto lo queríamos. Que sepa que su paso por nuestras vidas dejó una huella imborrable. Y que siempre, siempre, será uno de los nuestros. Lo recuerdo con cada jugada que vuela a esfuerzo, con cada gol que se celebra sin ego. Lo imagino, como tantas veces, corriendo hasta el último minuto, buscando siempre un pase, una asistencia, un detalle que marque la diferencia. No por los focos, sino por el equipo, por nosotros, por su gente. Y cuando pienso en su familia en Rute y sus hijos me invade una mezcla de dolor y admiración. Ella ha sido ejemplo de dignidad en medio de la tragedia. Sé lo que significa tener a quienes amas como el centro de tu mundo. Y sé también lo que duele ver ese mundo tambalearse. No tengo palabras suficientes para consolar, pero sí tengo presencia, respeto y memoria. Si algún día esos niños preguntan quién fue su padre, habrá miles de voces dispuestas a contarles. A decirles que fue un guerrero en la cancha y un caballero fuera de ella. Que dejó huella, no por lo que ganó, sino por cómo vivió. La magnitud del dolor se mide por la magnitud del amor. Y Diogo era profundamente amado. Por su tierra, por sus compañeros, por la gente. Lo fue en vida, y lo sigue siendo ahora.
El presidente de la República, líderes sociales, entrenadores, aficionados anónimos, todos unidos en el mismo silencio. Ese que no necesita palabras para expresar lo que duele. Él siempre me hablaba del día en que se casaría con Rute. Lo hacía con una mezcla de emoción y ternura que no veía en él ni siquiera antes de una final. Se le iluminaban los ojos. Me contaba los detalles que imaginaba, el lugar, la música, lo felices que estarían sus hijos viéndolos caminar hacia el altar. Para él, ese momento no era solo una meta sentimental, era un sueño de vida. Decía que Rute era su roca, su equilibrio, que cada vez que marcaba un gol, era a ella a quien pensaba primero, que sin su apoyo, sin su amor, nada tendría sentido. Y ahora, ese sueño quedó suspendido en el tiempo. Pero quiero creer que, de alguna manera, ese amor sigue vivo, que trasciende lo físico, lo visible. Porque cuando un vínculo es tan fuerte, ni la muerte puede romperlo. Está en la risa de sus hijos, en las fotos que guardan, en los recuerdos que Rute lleva consigo cada día. Sé que hubo críticas por no estar físicamente en el funeral. Lo entiendo. La gente busca gestos visibles, presencia, quieren ver para creer, pero a veces, lo más respetuoso es precisamente dar un paso atrás. Y esa fue mi decisión. Había hablado con la familia de Diogo, con quienes realmente importaban, y todos coincidimos en lo mismo: mi presencia podía convertir un momento de recogimiento en un espectáculo mediático. La historia ya la conozco. Lo viví cuando perdí a mi padre. Las cámaras invadieron nuestro dolor. Nos robaron algo que solo debía pertenecernos a nosotros. No quise que eso le pasara a los J, a Rute, a sus hijos, a sus padres. No quise que su despedida se viera opacada por frases, titulares o polémicas. El funeral, como debe ser, se mantuvo en un círculo íntimo. Gente que conocía su voz, su risa, sus silencios. Pero al día siguiente, esa calma se desmoronó. Cientos de personas, cámaras, micrófonos, curiosos. La policía tuvo que intervenir. Y yo pensé, si hubiera estado allí, si hubiera asistido, cuánto peor habría sido. Lo dije antes y lo repito ahora, no fue distancia. Fue respeto. Y aún así, duele. Porque sé que mi ausencia generó comentarios, dudas, incluso enfado. Pero el amor verdadero no siempre necesita testigos. A veces, el duelo más sincero es el que se vive en soledad. Como padre, me cuesta imaginar el vacío que ahora habita en esa casa. 3 niños creciendo sin su héroe. Una esposa enfrentando lo impensable. Y en medio de todo, una sociedad que, a veces, olvida que el silencio también es una forma de amor. Por eso, mientras algunos enfocaban cámaras, yo elegí enfocarme en la memoria, en lo esencial. En mantener viva su llama no con presencia física, sino con actos. Con cada partido que juegue por Portugal. Con cada minuto de entrega. Con cada palabra que lo nombre. Porque esa, al final, es la forma más pura de honrar a quien se fue. Lo entendí todo aún más claro al recordar el funeral de mi propio padre. Fue en 2005. Yo era muy joven y el mundo ya me miraba con una lupa. Cuando recibí la noticia de su fallecimiento, me encontraba lejos, concentrado con el equipo. Y aunque hice todo lo posible por llegar, el dolor ya venía acompañado de otra angustia: los medios. Las cámaras. Las preguntas que no respetaban ni el silencio ni las lágrimas. Aquello me marcó profundamente. Recuerdo que, en vez de poder llorar con mis hermanos, con mi madre, tuve que enfrentarme a una nube de fotógrafos intentando capturar cada gesto, cada mirada, como si el duelo fuera un espectáculo, como si el dolor tuviera que ser demostrado públicamente para ser real. Desde entonces, aprendí que no todos los gestos tienen que ser visibles para ser sinceros, que el respeto a los que se van y a los que quedan es más importante que cualquier titular, que a veces, estar presente significa también saber cuándo no estar. Por eso, tomé la decisión que tomé con Diogo, y aunque dolió, aunque fue criticada, sé que evité algo mucho peor. Sé que le di a su familia lo que yo no tuve, la posibilidad de despedirse en paz, sin interrupciones, sin convertir su dolor en portada. Es una herida que sigue abierta en mí, pero también es una lección que me guía. Porque al final, la memoria de quienes amamos no se mide por la cantidad de gente que asiste a un funeral, sino por lo profundo que viven dentro de nosotros. Sigo sintiendo ese nudo en la garganta, como si no quisiera irse. Como si cada palabra que digo sobre él me lo acercara y me lo alejara al mismo tiempo. Diogo y André no eran simplemente nombres en una alineación. No eran dorsales ni estadísticas. Eran personas. Con sueños,
con miedos, con una vida que se entrelazó con la mía de formas que aún hoy me sorprenden. 2 hermanos unidos por el fútbol y por un destino cruelmente compartido. A Diogo lo conocí en las concentraciones de la selección. No pasó desapercibido. Tenía esa energía que te obliga a mirar. Esa mirada decidida de quien quiere comerse el mundo, pero lo hace en silencio, sin alardes. Lo reconocí enseguida. Yo fui ese chico también, una vez. Nos unía algo más que la camiseta, nos unía la pasión. El hambre, el amor por Portugal. En los entrenamientos, compartíamos bromas. Momentos que ahora parecen postales en mi mente. Solía decir en tono de juego, ¿quién será el próximo en marcar? Y él, siempre con esa sonrisa tímida, respondía con respeto, quiero aprender de ti, Cristiano Ronaldo. Pero lo cierto es que yo también aprendí de él, de su humildad, de su perseverancia. Era imposible no sentir una especie de vínculo paternal. Lo veía como un hijo futbolista, uno de esos que la vida te pone delante para que guíes, para que cuides. Veía su esfuerzo, su lucha, sus ganas de mejorar. En cada duelo, en cada carrera, en cada pase, estaba construyendo algo más grande que una carrera, estaba dejando marca. Una noche, después de un partido en Viena, nos sentamos a charlar en el hotel. Estaba inquieto. Me dijo que a veces no podía dormir antes de los grandes partidos, que los nervios lo traicionaban. Y me lo dijo sin esconderse, con total naturalidad. No buscaba lástima, solo compartía, como hacen los que confían. Y ahí lo entendí del todo, no era solo un talento, era una buena persona. No buscaba protagonismo. No entraba al campo para brillar, sino para sumar, para servir al equipo, para honrar la camiseta. Y eso, en un mundo lleno de egos, es cada vez más raro. Por eso me dolió tanto, porque se fue uno de los buenos. De verdad, sigo sintiendo ese nudo en la garganta, como si no quisiera irse. Como si cada palabra que digo sobre él me lo acercara y me lo alejara al mismo tiempo. Diogo y André no eran simplemente nombres en una alineación. No eran dorsales ni estadísticas. Eran personas. Con sueños, con miedos, con una vida que se entrelazó con la mía de formas que aún hoy me sorprenden. 2 hermanos unidos por el fútbol y por un destino cruelmente compartido. Y ahora, siento la urgencia de hablarle directamente a ella, a Rute, y a esos 3 pequeños corazones que aún no alcanzan a comprender del todo lo que ha pasado. Decirles, con palabras que van más allá del protocolo, estoy aquí. Cuenten conmigo. No lo digo por compromiso, lo digo desde lo más profundo. Porque sé lo que es tener un padre que, por el deber, por la distancia, a veces no está. Pero también sé lo que es luchar para estar, a pesar de todo. Para hacer sentir que, aunque el mundo demande tanto, la familia es lo primero, lo que sostiene, lo que salva. Durante años, he tenido que conciliar los entrenamientos, los partidos, las concentraciones, con la responsabilidad de criar a mis hijos. Y no ha sido fácil. Pero he aprendido que el tiempo no siempre se mide en cantidad, sino en calidad. Que una hora llena de amor, de escucha, de presencia real, puede marcar para siempre. Y eso es lo que quiero llevar a Rute y a sus hijos. Esa certeza de que no están solos. Que el amor construye memoria. Y que la memoria mantiene viva la luz de quienes ya no están. A veces, en mis noches más largas, me asalta la pregunta, si yo hubiera estado allí, ¿habría cambiado algo? Lo sé, racionalmente, la respuesta es no. Pero el corazón no entiende de razones. El corazón solo siente. Y duele. Me consuela, al menos, saber que no estuvieron solos. Que todo fue hecho con cuidado, con sensibilidad. Los médicos que recomendaron evitar el vuelo. La ambulancia de mar lista en el puerto. Cada decisión tomada con la esperanza de proteger a Diogo, de darle calma, de respetar sus temores. Y entonces uno imagina la escena. Diogo, por fin relajado. Su primera luna de miel. Rute sonriendo. Los niños jugando, sin prisa. Una felicidad tranquila, de esas que no hacen ruido pero lo llenan todo. Y luego, ese instante fatal. Una curva, un neumático, el impacto, el fuego, y un silencio que arrasa como un huracán. El mundo entero se detuvo esa noche. Y aunque la mente se esfuerza en aceptar que a veces no hay forma de evitar lo inevitable, el alma grita. ¿Por qué ellos? ¿Por qué cortar así un capítulo tan hermoso? Pero en medio de ese dolor, quiero hacer más que sentir. Quiero actuar. He hablado con quienes están cerca de Rute. Les he ofrecido apoyo, sin hacer ruido, como debe ser. Lo económico, lo logístico, lo emocional. Porque esos niños merecen seguir creciendo con dignidad,
con oportunidades, con alegría, aunque el vacío sea irreemplazable. Y si me lo permiten, quiero estar allí. Ser parte del recuerdo que construyan de su padre. No como una figura lejana, sino como alguien que los acompaña, que los honra, que los abraza sin necesidad de palabras. Quiero ir de visita. Compartir comidas sencillas. Tardes de juegos. Momentos de silencio. Porque a veces, solo estar, ya es suficiente. Quiero que Rute sepa que aquí tiene un aliado. Un hermano. Un ser humano que, más allá de la fama, siente como ella. Llora como ella. Y desea, desde lo más sincero, construir junto a ellos nuevos recuerdos. No para reemplazar los que se fueron, sino para darles un lugar donde florecer. Para que el amor siga siendo más fuerte que la ausencia. Pero si hay un dolor que me cuesta siquiera imaginar, es el de una madre que pierde a sus 2 hijos en una misma noche. No hay palabra que pueda describir eso. No existe en ningún idioma una expresión que abarque ese abismo. Porque perder un hijo es antinatural. Pero perder 2, es una herida que atraviesa el alma de forma irreversible. Pienso en ella. En esa mujer que los trajo al mundo, que los vio dar sus primeros pasos, que los curó cada herida de infancia, que los abrazó en noches de fiebre, que los vio crecer con orgullo. Que los esperó en casa después de cada partido, con la mesa puesta y el corazón lleno. ¿Cómo se sigue respirando después de algo así? La imagino de pie, frágil pero firme, rodeada de flores y silencio. Escuchando nombres, pésames, palabras que suenan lejanas, porque ningún consuelo alcanza. Solo ella sabe lo que significaban Diogo y André. Solo ella conoce cada gesto, cada risa, cada miedo que compartieron de niños. Su dolor es de otra dimensión. Y lo que más duele es la injusticia de no poder protegerlos. De no haber estado ahí en ese segundo fatal. De no haber podido detener el reloj y evitar que el destino se llevara lo que más amaba. Porque una madre, incluso cuando sus hijos son hombres hechos y derechos, sigue sintiendo que puede protegerlos con solo mirarlos. Ese instinto, ese amor incondicional, es lo que más me estremece. Y aún así, ahí está ella. Sosteniendo al resto. Sosteniendo a Rute. Sosteniendo a los nietos. Sosteniéndose a sí misma. No sé cómo lo hace, pero la admiro profundamente. Yo tengo madre. Y tengo hijos. Y entre esas 2 fuerzas entiendo que el dolor de una pérdida así es demasiado para un solo corazón. Por eso, desde aquí, desde mi lugar, le envío no solo mi respeto, sino mi promesa de cuidar la memoria de Diogo y André. De hablar de ellos con la dignidad que merecen. De asegurarme de que el mundo sepa quiénes fueron, cómo vivieron, y cuánto los amaban. Porque si la vida fue cruel al arrancárselos, al menos la memoria puede ser justa y eterna. Y en esa memoria, ella, su madre, siempre será el pilar. La raíz. La heroína silenciosa de esta historia que jamás debió escribirse así. Ya he dicho lo que sentía que debía decir. Ya abrí mi corazón. Ahora, me toca actuar. Porque hablar es necesario, pero hacer es lo que transforma. Y yo, cristiano, como figura pública, como alguien con voz en este mundo, no puedo quedarme de brazos cruzados. No sería justo. No con Diogo. No con André. No con su familia. Por eso, ya he empezado a moverme. Junto a compañeros de la selección y del fútbol europeo, planeo una subasta benéfica de camisetas firmadas. No solo mías, sino de aquellos que compartieron campo, victorias y sueños con Diogo. Rodri, Bernardo Silva, Dalot, Pepe, todos ellos han mostrado disposición a sumarse. Queremos que este gesto sea colectivo, como lo era el fútbol que compartimos con él, trabajo en equipo, solidaridad, respeto. Los fondos irán destinados a lo más importante que dejó Diogo en esta tierra, sus hijos. Para que crezcan con las oportunidades que él habría querido darles. Para que la vida, aunque golpeada, no les cierre puertas. Para que la ausencia de su padre no sea también ausencia de cuidado, de educación, de amor sostenido, y también quiero que mi ausencia en su funeral no quede como una sombra. No fue un olvido, no fue indiferencia, fue una decisión desde el respeto. Pero ahora, mi presencia futura tiene que sentirse, no con cámaras, no con titulares, sino con acciones concretas, visibles, sí, pero sin buscar protagonismo, porque el foco debe estar en ellos, no en mí. Esa es mi obsesión, cómo honrar sin invadir, cómo acompañar sin desplazar, cómo hacer sin que parezca que quiero aparecer. Y la respuesta, la única respuesta que acepto, está en la humildad. Por eso, paralelamente, estoy organizando un homenaje desde mi club, el Al-Nasr. Un gesto simbólico, pero cargado de significado.
En un próximo partido soltaremos globos blancos con los números 20 y 32 sobre el césped. Uno por Diogo, otro por André. Antes del partido, una charla íntima, sincera, con mis compañeros. Y luego, un minuto de silencio. No para la prensa, no para el mundo, para ellos. Porque hay homenajes que no necesitan micrófono, solo corazón. Y eso es lo que me queda ahora, vivir con memoria. Actuar con respeto, amar con constancia. Diogo, André, ya no están en este plano. Pero aquí seguimos muchos, con el deber de no dejarlos ir del todo. Y yo, mientras tenga fuerza, mientras tenga voz, estaré aquí para que su luz nunca se apague. Y con esto, Cristiano ha terminado de hablar. Este fue su testimonio. No un discurso preparado, ni una estrategia pública. Solo palabras nacidas del corazón. De un dolor que aún no encuentra consuelo. De un amor profundo por un compañero, por un hermano, por un ser humano irrepetible. Ahora, más que nunca, pide algo muy simple: respeto. Que dejen a la familia en paz. Que no se persiga su duelo con cámaras. Que no se invada su silencio con especulaciones. Que se les permita llorar, sanar y reconstruirse lejos del ruido. Porque ya se ha dicho todo lo que debía decirse. Lo que queda ahora es el recogimiento, el acompañamiento sincero, el homenaje constante pero discreto, y sobre todo, la memoria viva. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este mensaje te tocó, si crees en el poder del respeto, del amor y de la empatía, suscríbete. Comparte. Que esta historia no se pierda entre el ruido. Que el legado de Diogo y Andrés siga latiendo en cada rincón.